bien, queridos amigos de Aló Psicólogo, ¿cómo están? Les saluda, como siempre, el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Como saben, yo soy psicólogo clínico, psicólogo del Centro Arete. Arete significa, queridos amigos, virtud, autoposesión, maestría personal. Por eso es que hay algunos de ustedes, bueno, normalmente me ven aquí en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago, pero también lo vamos compartiendo en el fanpage del Centro Arete. Entonces, a los amigos que todavía eh, no le han dado like, no le han dado me gusta al psicólogo Humberto del Castillo Drago, por favor, a ver si nos colaboran con eso. Y también pueden darle like al psicólogo, perdón, al fanpage del Centro Arete. Muy bien, aquí me están saludando como me gusta, Giovanna Castro, desde México, ¿cierto? Javier Alexander Meneses, que si no me acuerdo de dónde es. Vivian Barrera, muy bien. Bueno, entonces, el día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar de un tema que puede ser mirado, digamos, desde una óptica psicológica o desde una óptica espiritual. En Aritea a nosotros nos gusta mucho la mirada integral. Nosotros consideramos que la persona, que el ser humano es una unidad biopsicoespiritual. Nosotros somos católicos, tenemos esa fe, esa espiritualidad. Sin embargo, la idea no es hacer algo religioso, somos clínicos y nos interesa mucho estudiar al hombre desde ese acento, desde el acento psicológico. Sin embargo, siempre partimos pues de la mirada integral del ser humano. Muy bien, mi hermanita me está saludando, muy bien, de Pasto, Colombia, Joana, Berenice, Arequipa, a Lilian, y ahora conversábamos muy bien. Bueno, acuérdense amigos que pueden ir compartiendo eh, esto en sus muros para que llegue a otra gente. Vamos a hablar de la ira. Entonces la ira, como les digo, puede ser entendido como una emoción primaria, como una reacción sentimental, o también como lo entiende la tradición de la iglesia, la tradición católica, como un vicio capital. Vamos a integrar un poquito esa mirada, pero al final vamos a acentuar un poquito más la mirada psicológica, digamos, porque creo que ustedes están llamando no a un director espiritual, sería muy bueno y muy oportuno, un señor espiritual, en este caso están llamando a un psicólogo, por eso el programa se llama A los psicólogos. Muy bien, escribiendo de más partes, desde México, desde Rosario, Argentina. Loli, creo que es primera vez que llegas, bienvenida. Nunca te había visto, aunque de pronto sí estabas y no me había dado cuenta. Muy bien, bienvenidos a todos los nuevos, vayan compartiendo. Entonces, miren, vamos a hablar de la ira. Desde lo católico, vamos a empezar por ahí rápidamente. Eso puede ser visto como una pasión, ¿no? Como una pasión siendo que es una reacción de orden biológico y psíquico. En este caso, seguimos al padre Miguel Ángel Fuentes, es un padre argentino que vive en San Rafael, es bastante conocido. Entonces, lo que él dice es que es una reacción del apetito de lucha o el apetito irascible frente a una amenaza. Esta pasión no es otra cosa que una reacción de orden biológico y psíquico, por el cual el organismo vivo se defiende. Entonces, está diciendo el padre, bueno, es una reacción, él dice biológica y psicológica, donde el organismo, podríamos decir la persona, pues percibe una amenaza. Entonces, cuando nosotros nos sentimos amenazados, como por ejemplo que viene alguien y nos alza la voz y nos grita, yo me siento amenazado, ¿no? Que reacciono con otro grito, ¿no? Por ver eso vamos a avanzar un poquito. Dice, ¿cuál es el origen de la ira y qué hace que una persona sea más propensa a presentar este sentimiento o cómo tratar su causa?
Entonces estamos en eso, ¿no? Es que es una reacción que el padre Miguel Ángel Fuentes dice de orden biológico y psíquico ante una amenaza. Y él dice, la ira en sí no sea mala, sino esencial a la supervivencia humana. Y se puede hablar de una ira buena, dice él, e incluso santa. ¿No? Bueno, desde Argentina Silvia nos está diciendo que se escucha perfecto, muy bien. Bueno, entonces, Loli, de pronto puedes buscar mejor señal donde estás. Pero muy bien, gracias por comentar para que veas, digamos, de cómo solucionar. Ahí llegó Fabiola. Muy bien, Fabiola, saludos. Entonces dice, la ira se puede desvirtuar de dos modos, dice Miguel Ángel Fuentes. Ante todo, cuando toma la forma de una reacción pronta y aguda, es decir, yo reacciono, sobre reacciono, ¿no es cierto? Alguien me dice algo y yo lo agarro a gritos, sobre reacciono, me enfurezco, etcétera, ¿no? Dice, esta forma de ira se manifiesta enseguida al exterior, o sea, rápidamente, ¿no? Reacciona impetuosamente, devolviendo inmediatamente venganza por la herida o ofensa recibida. Es una reacción pronta y aguda. Pero el padre Miguel Ángel Fuentes también dice que tenemos la ira amarga y difícil. A los denominados por ella se los llama amargos, porque la ira les dura largo tiempo dentro y les quema como un reflujo estomacal, pero en el alma, ¿no? O sea, es como la ira, digamos, podríamos decir que se vuelve amargura, que se vuelve resentimiento, rencor, ¿no? Seguimos desde una mirada espiritual y ahora vamos a quedarnos más con lo psicológico. Dice, amargados los llama Santo Tomás, e indica siguiendo a Gregorio Magno. Es tal el modo en que hierve interiormente la ira concentrada que les puede perturbar muchas veces hasta el habla. Por eso los que están consumidos por la cólera a veces balbucean. Cuando uno tiene cólera no puede hablar, ¿no? O sea, está fuera de sí, ¿no? Balbucean y no atinan a hablar correctamente. Miren qué interesante. Para Fray Luis de Granada, otro autor tradicional de la Iglesia Católica, dice lo siguiente: el apetito desordenado que la ira es el apetito desordenado de venganza contra quienes pensamos que nos ofendió. Ese deseo de vengarnos, ¿no? Entonces, esa es la ira. Entonces, bueno, eso como introducción, ¿no? Muy bien, desde Córdoba, muy bien, han llegado varios argentinos. Acá Silvia es de Mar del Plata. Dolly, no sé, nos dijo de Rosario, vea. Falta Buenos Aires, pues. Falta Buenos Aires para estar alguna de las ciudades más grandes de Argentina, Rosario, Córdoba. Mar del Plata, no sé qué tan grande sea. No, Córdoba tampoco, ¿no? Pero es una ciudad, le dice, Córdoba la adopta, ¿cierto? Por el tema cultural, intelectual, etc. Muy bien, entonces hasta ahí no sé si hay alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos hablado. ¿Cuál es el origen de la ira? Dice Javier, y qué hace que una persona sea propensa a representar este sentimiento. ¿Cómo tratar sus causas? ¿Sus causas o sus consecuencias? Ahorita vamos a entrar a la definición, Javier, y al final vamos a dar 4 pasos o recomendaciones para trabajar la ira. Pero yo lo que quiero es sobre esto que ya escucharon, para hacer una exposición ordenada, sobre esto que ya escucharon, digamos, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios? No hay ninguna pregunta, bueno, seguimos adelante. Ya acuérdense de compartir este video para que llegue a más personas. Compartan el video. Muy bien. Entonces vamos a seguir hablando un poquito de la ira. La ira, vamos a decir, la ira en términos psicológicos es una emoción primaria. Es decir, es una reacción sentimental. Por eso dice, la ira es la respuesta emocional, es la reacción sentimental, ¿no? Activa por la interpretación de un acontecimiento del que está o puede estar presente en una amenaza. Es decir, la ira es una reacción afectiva, es una emoción primaria, es una reacción sentimental que se activa
ante un hecho en el que yo percibo una amenaza. Ahí, en ese momento, se activa mi ira. Yo me siento amenazado, siento que me están ofendiendo, siento que es injusto lo que me están diciendo, entonces ahí surge esa emoción primaria, esa reacción sentimental que estamos llamando ira. ¿Cómo tratar con una persona con mucha ira para no exacerbar aún? Sí, eso lo vamos a responder. Les pido que pregunten sobre lo que estoy hablando, porque las dos preguntas que me han hecho en este momento son cosas que yo voy a desarrollar después, pero bueno, igual no hay ningún problema que vayan, expresen, digamos, pero para entender un poquito hacia dónde voy. Dice, una vez desencadenada la ira, activa la respuesta de lucha o huida que prepara el cuerpo para la acción. Una vez desencadenada la ira, activa la lucha o huida que prepara el cuerpo para la acción. Es decir, va a haber una respuesta física. La ira es una reacción emocional, no es un sentimiento, porque la ira se va a apagar en poco tiempo. El sentimiento, más bien, y con esto respondo a lo que me estaban preguntando antes, la ira es una emoción primaria, ¿no? Lo que pasa es que puede haber una tendencia a la irascibilidad, hay una tendencia, el iracundo tiene la tendencia, pero el iracundo, el irascible, no está todo el tiempo iracundo o irascible. ¿Por qué? Porque la ira es una emoción primaria, es decir, la ira dura 5 minutos, 10 minutos, media hora, no dura más que eso, porque la ira es una emoción primaria, es una reacción sentimental, ¿no? Por eso dice que es una respuesta de lucha o ida que prepara al cuerpo para la acción. O sea, luego viene una respuesta física, que va con ese deseo de eliminar la fuente de amenaza, ¿no? O sea, con ese deseo de venganza, con ese deseo de eliminar a la amenaza. Como todas las emociones, la ira puede existir en muchos niveles de intensidad diferentes. Lamentablemente, muchas personas no logran reconocer el fastidio, la irritación o el desagrado simplemente como ira de bajo nivel. O sea, yo puedo tener una ira 10%, 20%, 80%. Normalmente se piensa en la ira en términos de sus niveles de intensidad más elevados. Cuando uno siente mucha cólera, cuando uno siente ganas de golpear a alguien, ¿no? Cuando uno inclusive puede sentir rencor, resentimiento, amargura. Debido a que acciones indeseables a menudo acompañan a las formas más intensas de ira, a menudo se le considera una emoción indeseable y negativa. Y desde lo espiritual muchas veces se considera como algo que me lleva al pecado, podríamos decir, que me lleva a pecar contra la caridad. No obstante, con frecuencia la ira es la fuerza impulsadora que está detrás de acciones positivas. Entonces, la ira es una fuerza que me saca, que me empuja, que me alienta, que me encamina a acciones positivas. Entonces, en ese contexto, queridos amigos, a la ira, como cualquier emoción primaria, hay que verla como algo neutro, como algo que me sirve en un momento. No hay que verlo como algo pecaminoso, como algo malo. Voy a poner un ejemplo que tengo aquí en mi texto. Dice, cuando usted pide ayuda a una persona que ponga fin a una actividad, que esté molestándole, es en un nivel bajo de ira, etiquetada como fastidio, lo que está impulsando acciones. Cada vez que usted se impone, es la ira habitualmente a un nivel de intensidad bajo. Le está suministrando la energía y la motivación para las acciones, pero una ira, digamos, leve, baja, digamos que uno la maneja, la encausa. La ira está estrechamente relacionada con el miedo, en que ambos son activados por una amenaza percibida y en que ambos activan la respuesta de lucha o huida. Entonces, miren que aquí están emparentados la ira, ¿cierto?, con la ansiedad, con el miedo. Entonces, la ira y el miedo están íntimamente relacionados. Algunas personas descubren que convertir sentimientos de ansiedad bajo nivel de miedo en ira les ayuda a superar comportamientos autofrustrantes asociados con la ansiedad.
Cuando es utilizada de este modo, la ira suministra una motivación acrecentada para afrontar y superar la amenaza asociada con los comportamientos autofrustrantes. Muchas veces hay que reetiquetar como ira los síntomas físicos generados por la ansiedad. También capacita a estas personas para considerar sus síntomas físicos como una fuente de fuerza en lugar de como un signo de debilidad. Entonces, esto para entender un poquito la relación que hay entre ira y miedo, ¿no? Entonces, cómo la ira está asociada a eso. Sí, la ira tiene que ver con el enojo, claro. Lo que pasa es que aquí, según el texto que estamos siguiendo, el enojo viene a ser un grado de ira, ¿no? Claro que tiene que ver con el enojo, con la rabia, etc. Entonces, miren, las reacciones de ira normalmente son aprendidas, es decir, nosotros las hemos visto a mi papá, a mi mamá, a mi hermano mayor, etc. Estas reacciones llegan a ser automáticas, a menudo parecen inalterables. Con esto, de alguna manera, estamos respondiendo a la pregunta que me hicieron ahí, ¿cómo se origina? Entonces, estoy respondiendo a esa pregunta. La ira es una emoción primaria, es una reacción sentimental, es una respuesta, ¿no?, a una situación en la que yo percibo una amenaza. Entonces, yo aprendo a responder con ira. Yo veo en mi mamá, yo veo en mi papá, yo veo en mi hermano esas reacciones y yo las aprendo. Entonces esas reacciones llegan a ser automáticas. A menudo parecen inalterables, es decir, que no las puedo cambiar, ¿no? Es como que hacen parte de mí y son mi primera reacción. Entonces hay que decidir. Sin embargo, debido a que fueron aprendidas, pueden ser sustituidas por reacciones nuevas. Es decir, si yo la aprendí, puedo desaprenderla. A veces es complejo, porque si yo la aprendí pues desde los 4, 5, 6 años, y recién a los 20 la quiero comenzar a cambiar, bueno, tengo que compartir con 15 años, ¿no? De haber aprendido a responder eso. Entonces, miren, ¿cómo se dan las manifestaciones de ira? Acciones violentas, destructivas y o nocivas, rabietas verbales y o físicas, observaciones lesivas o críticas, sarcasmo, burla. A veces viene con mal humor, ¿no? Comportamiento agresivo pasivo, ¿no? Comportamiento que parece involuntario y causa problemas a la persona, ¿no?, que se está enojando, tal como olvidar algo importante o llegar tarde. Fantasías nocivas o constructivas, ¿no? Fantasías acerca de lo que le gustaría hacerle a la persona con la que está enojado. A veces la persona se reprime, pero está enojado, está con rabia, ¿no? La energía y la motivación generadas por la ira, que se expresan a través de las acciones enumeradas precedentemente, pueden centrarse en una o más de las siguientes 4 direcciones, ¿no? Vamos a hablar de 4 direcciones. Pueden desconocerse mediante la supresión o la represión. Pueden dirigirse a una amenaza externa identificada. Pueden volverse hacia adentro y dirigirse hacia una debilidad personal real, imaginaria o inadecuada. Y por último, pueden dirigirse hacia alguien o algo que no esté relacionado con la amenaza que generó la ira. Entonces, miren qué interesante. Son como 4 maneras de gestionar la ira, podríamos decir. Voy a repetir porque de pronto nos perdemos un poquito. Primero, desconocer mediante la supresión o represión. Segundo, dirigirse a una amenaza externa identificada, es decir, yo voy y grito a alguien, o le falta el respeto a alguien, le digo una grosería. Tercero, volverse hacia adentro, es decir, me hago daño a mí mismo, me reprimo, ¿cierto? Me siento mal, me siento culpable. O lo cuarto, dice, puede dirigirse hacia alguien o algo que no esté relacionado con la amenaza que generó la ira. Muy bien, queridos amigos, entonces esta es la aproximación que le hemos podido dar a la ira. Me imagino que ya tienen algunas preguntas. La de María Luz ya la contestamos, que la ira efectivamente es, el enojo es un grado de ira.
Después dice, mi papá siempre me trató con gritos. Yo a veces grito a mis hijos, pero luego me siento mal. Claro, lo que pasa es que tú aprendiste de esa manera. Entonces, tú simplemente estás repitiendo lo que has visto. Entonces, pero no es para echarle la culpa a tu papá. Simplemente así como aprendiste, lo puedes aprender, ¿no? Para eso, de alguna manera, pues sirve este medio. No sé si hay alguna otra pregunta más que no haya resuelto. Me la van haciendo entonces. No hay ninguna pregunta. Muy bien, vamos entonces a los 4 pasos o recomendaciones para trabajar la ira. Se trata de desaprender la ira. Así como hemos aprendido la ira, el reto es desaprenderla, ¿no? O sea, el reto en el sentido del desafío, o sea, podemos desaprenderla, claro que sí, eso es muy importante. Entonces, el ser humano aprende y desaprende. Se trata de generar un hábito bueno y positivo, en el fondo una virtud, un señorío de sí mismo. ¿Cómo ejercitarme para detener el instante de la ira? Sí, muy bien, Hernando. Mira, mira, escucha lo que voy a decir. Primera recomendación, detenerse y serenarse. Es decir, cuando comienza a tener un exceso de ira o un acceso, podríamos decir, usted pierde gran parte de su capacidad para razonar lógica y racionalmente. Uno se pone ilógico, uno se pone irracional, uno se sale uno mismo, lo que se dice aquí en Antioquia, no sé si en todo Colombia, es salirse de la ropa. La primera respuesta que escoge a menudo es ineficaz, o sea, salirme de la ropa, ponerme a gritar. Además, emprender una acción cuando se tiene un acceso de ira normalmente vuelve a la persona más airada. El antiguo consejo de contar hasta 10 cuando se está furioso ha soportado la prueba del tiempo. Afortunadamente, en la mayoría de las situaciones solo se requieren unos pocos segundos para recuperar la capacidad de razonar. Entonces, cuando usted está muy airado, tómese un tiempo fuera de juego. Hay que tomar distancia, hay que salir. Disculpe, no voy a seguir hablando. Disculpe, ya regreso. Entonces hay que detenerse y serenarse. Esa es la primera recomendación. Tómese el tiempo que necesite para serenarse a fin de poder pensar racionalmente. Esa es la primera recomendación. Tiempo fuera. Tiempo fuera de juego. Segundo, identificar la fuente de tu ira. ¿Qué significa eso? Porque hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te está enfureciendo? ¿Por qué estoy furioso? ¿Qué es lo que me ha puesto furioso? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me está fastidiando? Normalmente esto es todo lo que se requiere para identificar la fuente de su ira. Si esto no funciona, porque estoy furioso, ¿qué es lo que me ha puesto furioso? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me ha fastidiado? Hay que hacerse otras preguntas. ¿De qué manera estoy amenazado por esto? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Pelear? ¿Gritarme con las personas? Esa es la segunda recomendación. Identificar la fuente de mi ira. ¿Qué me está poniendo furioso? Tercero, verificar para comprobar si su ira es inadecuada. Verificar para comprobar si su ira es inadecuada. La mayor parte de la ira es una mezcla de ira adecuada e inadecuada. Hay de las dos. El modo más fácil de determinar si su ira es fundamentalmente adecuada o inadecuada es preguntarse, ¿mi ira es adecuada para esta situación? Es decir, ¿mi ira es proporcionada en este momento o es desproporcionada? ¿Tiene sentido que reaccione así? ¿Vale la pena reaccionar así? ¿Por qué estoy reaccionando así? Formularse esta pregunta, la que hemos dicho, ¿mi ira es adecuada para esta situación? Formularse esta pregunta le permite llegar a ser consciente de los momentos en que no existe ninguna amenaza real, aunque la intensidad de su ira es demasiado elevada.
para la amenaza que está presente. A veces uno reacciona, uno grita, uno se amarga, comienza a gritar a todo el mundo, comienza a, como decimos aquí, coloquialmente a madrear a la gente. Entonces, miren, cuando su ira es fundamentalmente inadecuada, hay que posponer toda acción. Eso es lo mejor, quedarse callado, posponer. No, ya después hablamos de esto. Hasta que tenga tiempo para identificar la fuente que nos genera. Hay que posponer, hablar, gritar, escribirle a alguien. A veces son muy impulsivos. Quedarse callado, no hablar. Se trata de aprender a manejar nuestros impulsos. Decir, no, si me escriben pues por aquí por el WhatsApp, decir, no, un momentito. Ya lo converso. Mejor no le voy a contestar ese correo ahorita, y mejor no voy a contestar ese WhatsApp en este momento, porque lo voy a hacer irascible, porque lo voy a hacer por ira. Entonces, miren que todo apunta a eso. Después dice, emprender una acción positiva. Con eso acabo y comienzo a resolver las preguntas. Emprender una acción positiva. Su objetivo, o sea, tu objetivo, es minimizar o eliminar la amenaza a la que se enfrenta con la menor cantidad de daño o molestia para usted y los demás. Eliminar la amenaza, minimizarla. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que la mayoría de las personas ya tienen muchas habilidades que pueden utilizar para emprender una acción positiva. Esto podría implicar emprender una acción que lo proteja, desarrollando un plan que le permita satisfacer una necesidad o deseo, escoger un objeto nuevo o autoafirmar. Entonces hay que hacer un plan, hay que ver cómo lo vamos a trabajar, hay que ver qué habilidades puedo ganar, ¿no? Por eso dice, implica emprender una acción que lo proteja y desarrollando un plan que le permita satisfacer una necesidad o deseo de escoger un objeto nuevo. Se trata entonces de pensar en una acción distinta a una acción calmada, paciente y serena. Una acción distinta a quedarme callado. ¿Listo? Entonces, ese es emprender decir, bueno, voy a hablar de esta manera, voy a profundizar en la asertividad, voy a ser caritativo. Muy bien, queridos amigos, hasta ahí lo que había preparado. Ahora sí vamos a resolver las preguntas que hay por acá. Sigan preguntando. A ver. ¿Cómo ejercitarme para detener la ira al instante? Bueno, eso ya lo dije. Hay personas que ante la calma de quien está enfrente se pone peor. Es muy triste. Ah, bueno, pero eso ya estamos el problema, digamos, es yo en este momento te puedo dar consejos de cómo manejar a ti la ira, pero en la ira del otro darte consejos es un poquito complicado porque cada persona es distinta, etcétera. Si un familiar te hace sentir mal constantemente y uno de inmediato, sí, creo que Ana González no entiende tu pregunta. ¿Cómo explicas la ira hacia sí mismo? Bueno, uno a veces se culpa, uno siente rabia sobre uno mismo, etc. Responde de forma alterada y fue a la ira que le causó dicha persona. Vamos a ver lo que dice Berenice. Dice, alguna vez escuché la frase diablos azules. Sí, esa es una frase antigua. De hecho, yo se la escuchaba mucho a mi mamá. Cuando una persona sentía mucha ira al extremo de hacer cosas fuera de sí, incluso luego olvida lo que hicieron. ¿Realmente es ira o es alguna otra cosa? Me dieron diablos azules, se decía. Sí, yo creo que es ira, es enfado, es rabia, es enojo. Es que cuando a uno le da un ataque de ira, uno sale, sí, uno ya no se controla, ya no se maneja. Está absolutamente desgobernado. Entonces, por eso es que lo que dice Berenice es cierto, y que puede ser que después ya uno no se acuerda de lo que dijo. Un hombre que solo está a la defensiva no ha sanado alguna herida. Muy bien, Rita, sí, puede ser. Veamos este paso. ¿Cómo ir minimizando la ira que se ha heredado?
Bueno, creo que he dado varias recomendaciones. No sé si quedaron claros o no entiendo yo tu pregunta. Eh, lo primero que se ha recomendado, primera recomendación, detenerte, serenarte, tomarte un tiempo fuera. Segundo, identificar la fuente de tu ira. Es decir, si a mí me da rabia que me den que me dan la contra, si a mí me da rabia que no se haga lo que yo digo y yo ya lo identifico, si a mí me da rabia, digamos, de que me hagan críticas y yo ya lo identifico, entonces puedo comenzar a cambiar y puedo manejar. Ese es un ejercicio de conocimiento personal y de conciencia personal. Tercera recomendación, verificar para comprobar si su ira es inadecuada. Es decir, tú te tienes que hacer la pregunta que yo sugería y que dije hace un momento. ¿Mi ira es adecuada para esta situación? Es decir, si algo me da rabia, si me da enojo, yo digo, bueno, está bien, es adecuada, vale la pena que la tenga en este momento, o le voy a hacer a alguien, o simplemente porque me estoy peleando contra alguien. Y la cuarta dice emprender una acción positiva. Eh, Dice, la mayoría de las personas ya tienen muchas habilidades que puede utilizar para emprender una acción positiva. Esto podría implicar emprender una acción que lo proteja. Hay que desarrollar un plan. Bueno, le agradezco la pregunta porque me ha permitido volver a insistir en alguna de las recomendaciones. Obviamente, un programa como este, en vivo, por las redes sociales, pues estamos tratando de lo más práctico posible. ¿Cuándo es recomendable la terapia en casos de ira? Mira, la terapia siempre es recomendable o es recomendable siempre que tú sientas que está fuera de ti, que tú no puedes manejar por ti mismo o por ti misma esto. Si estás que te peleas con todo el mundo, si tienes muchas sobrereacciones, o de pronto no son reacciones, pero sientes mucha rabia, entonces hay que ir al psicólogo. Encontrar la raíz. Hay una terapia que se llama la terapia de esquemas, que es muy interesante, o la terapia cognitivo-conductual. Aprovecho las personas que quieran contactarme, lo pueden hacer a través de este fanpage, me pueden escribir por ahí, el psicólogo Humberto Castillo Drago, o también les vamos a poner por si acaso mi contacto, mi WhatsApp, me pueden escribir con cualquier consulta puntual, también mi correo por si me quieren escribir, Humberto del Castillo Drago. Ojo, búsquenme el psicólogo Humberto del Castillo Drago, que es mi fanpage. Me buscan en el Facebook personal está bien, me pueden seguir también ahí, pero el problema es que ahí hay un tope al cual yo ya llegué y ya no puedo agregar a nadie más. Entonces es muy bueno más bien que me sigan por psicólogo o por el Castillo. Bueno, Hernán, ojalá pues esto haya quedado claro. ¿Cómo emprender esa acción positiva? Bueno, es que la acción positiva es como determinar y decir, bueno, cada vez que me dé ira, o me quiera dar un ataque de ira, yo puedo decir, bueno, yo me voy a quedar callado, pero después, tan pronto pueda, me voy a sentar a escribir, ¿cierto? Y a ver por qué me dio ira. Cada vez que yo sienta ira, o que, por ejemplo, que yo haya tenido un ataque de ira, ¿no? Y haya madreado a alguien, digamos, pedirle perdón, pedirle disculpas, sentarme con él a conversar. Esa es una acción positiva. Muy bien, aquí también les estamos poniendo entonces mi WhatsApp y mi correo. Muy bien, ¿qué otras preguntas hay? Mi mamá dice que tiene mucha cólera y que ya la sacan de quicio, pero es cuando le damos, bueno, hay personas que son irascibles, no todos son irascibles. Cuando le damos la contra, ¿qué podemos hacer? No le des la contra, ¿no? Pero es que mira, ¿tú qué puedes hacer si el problema es de tu mamá, no es tuyo? Tú estás invitada a ser asertiva, ¿no? A, a decir las cosas de la mejor manera y en el momento adecuado. Pero el problema de la irascibilidad, hasta donde veo, Rita, por lo que estás comentando, preguntando, no es tuyo, sino de ella. Aunque tú
también tienes un poco, pero bueno, entonces ahí yo te invitaría a reflexionar sobre lo que es la asertividad. Hemos hecho un programa sobre eso. La verdad ya no lo tengo pensado, habría que buscarlo ahí. Habría que buscar el video sobre la comunicación asertiva. Inclusive, y si me escribes te lo mando, tengo yo un material sobre el entrenamiento asertivo. Cómo vivir la comunicación asertiva puede ser una alternativa. Muy bien, queridos amigos, un fuerte abrazo. Que tengan un feliz domingo para los que estamos en Colombia y no sé si en algún... Ah, bueno, en el Perú también, el lunes es festivo, es feriado, así que aprovechemos para estar en familia, para compartir, para orar, para meditar, para descansar, ¿no? Para recobrar fuerzas. Muy bien, un fuerte abrazo.